Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguimos con el tema de maniobras. ¿Vamos allá? Ahora vamos a ver la maniobra de cambio de dirección, que resumiendo mucho consiste en girar a derecha o izquierda. Pero resulta que hay otra maniobra que tiene un nombre muy parecido y te puede liar en el examen: el cambio de sentido. Mira estos coches que llegan a un cruce y giran a derecha o izquierda, abandonando la vía por la que circulan. Están haciendo un cambio de dirección, giran. Y ahora, mira este otro coche, que llega a una rotonda y se da media vuelta. A esto le llamamos cambio de sentido. Fíjate que sigues por la misma vía, pero pasas a conducir por el otro sentido de circulación. Aquí puedes ver las dos maniobras juntas. Cambio de dirección, que es girar, y cambio de sentido, que es darse la media vuelta. Para que no se te olvide, te voy a dar un truquillo Super Express. ¡Tachán! Cambio de dirección empieza por C y por D, y un CD, como este, lo que hace es girar. Por tanto, la maniobra de cambio de dirección significa girar. ¡Tachán! Luego tenemos el cambio de sentido. Tenemos la C y la S de un cassette. Esto ya no se usa, pero antes de que existieran los MP3, la música se escuchaba en cassette. Cuando se acaba la cara, tienes que darle media vuelta para escuchar la otra. Por tanto, el cambio de sentido significa dar media vuelta. Ahora que ya está clara esta diferencia, vamos a ver el cambio de dirección. La definición que da Tráfico para el cambio de dirección es esta. La maniobra de cambio de dirección consiste en girar a la derecha o a la izquierda para utilizar una vía distinta a la que llevas, tomar otra calzada de la misma vía, por ejemplo, un carril de entrada a autopista, o para salir de la vía por la que circulas, como en un carril de salida de autopista. En una maniobra, lo primero que tienes que hacer es observar. Entre otras cosas, tendrás que observar las señales. Esta de aquí es de prohibido girar a la derecha. Y esta otra te prohíbe girar a la izquierda. Fíjate que estas señales son redondas, con el borde rojo, y eso significa prohibición. Y luego tenemos estas redondas con el fondo azul, que son señales de obligación. Esta señal te obliga a girar a la derecha, y esta otra a seguir recto. Y ahora, fíjate en este coche que llega a un cruce donde tiene esta señal, que le obliga a seguir de frente. En este cruce no podrá girar a la derecha ni a la izquierda, lo único que se le permite es seguir recto. Acabamos de ver que hay señales que te pueden prohibir girar a la izquierda. Hay casos en los que, aunque no haya ninguna señal, tampoco puedes girar a la izquierda porque es muy peligroso. Echa un vistazo a esta carretera. Es de doble sentido, así que te pueden venir coches de frente. Y tienes un desvío a la izquierda justo antes de una curva. Para poder girar a la izquierda, al ser una vía de doble sentido, vas a tener que invadir el carril del sentido contrario. Y fíjate que el desvío está justo a la salida de una curva, con lo que es posible que mientras estás girando salga de la curva un coche en sentido contrario y choquéis. Aquí el problema es la falta de visibilidad. No puedes ver si vienen vehículos en el sentido contrario antes de iniciar la maniobra. Lo mismo te pasaría si el desvío estuviese justo antes de un cambio de rasante de visibilidad reducida. La norma de tráfico dice que en vías de doble sentido, si el cambio de dirección es a la izquierda y no hay visibilidad suficiente, deberás abstenerte. No podrás realizar la maniobra. Imagínate que conduces este turismo, que llega a un cruce donde no tienes prioridad. ¿Y cómo sabes que no tienes prioridad? Pues porque no hay ninguna señal y aplica la norma general de prioridad en los cruces. Vas a tener que ceder el paso a los que salgan por tu derecha. Esto mismo te lo podría indicar Tráfico con esta señal, que significa precisamente eso. Ojo, vas a llegar a un cruce sin prioridad y vas a tener que ceder el paso a la derecha. Y fíjate también en estos árboles. Hacen que no tengas visibilidad. Pues bien, en estos casos donde no tienes visibilidad y no tienes prioridad, tu velocidad máxima será de 50 km/h al acercarte al cruce.
Si la vía está condicionada con una raqueta... No, esta raqueta no, esta otra. Tráfico llama raqueta al desvío semicircular dispuesto para cambiar de dirección o de sentido u otro elemento similar. Pero con este nombrecito, desvío semicircular dispuesto para... No me extraña que la llamen raqueta. Pues bien, si hay una raqueta en la vía, estarás obligado a usarla para hacer el giro. Podrás girar así, pero no podrás girar así. Aunque no haya señal de prohibido girar, tendrás prohibido girar desde el carril principal si hay raqueta. Y lo mismo si existe alguna señal que te indique cómo debes realizar el giro. Aunque no haya señal de prohibido girar, no podrás girar por el carril central. Igualmente, si existe señalización que indique la trayectoria que debes seguir para realizar el cambio de dirección, deberás seguir esta. Por ejemplo, si ves esta señal, que se llama señal de preseñalización de itinerario y que precisamente te indica qué itinerario seguir para realizar el giro. Vamos a ver cómo tendrás que hacer el giro en distintos casos. Como norma general, si el giro es a la derecha, te acercarás todo lo posible al borde derecho de la calzada. Mira este cruce. Los giros a la derecha son los más sencillos. Si vas a girar a la derecha, lo más lógico es colocarte en el carril de la derecha del todo. Así. Hacer esto otro no tendría sentido, ¿verdad? Si el giro es a la izquierda, depende del caso. Si la vía es de un solo sentido de circulación y quieres girar hacia la izquierda, ¿dónde te colocarías? Pues a la izquierda del todo, ¿verdad? El cambio de dirección lo harías así. ¿Y qué pasa si la vía es de doble sentido de circulación? Para girar a la izquierda, no te podrías poner en el carril de más a la izquierda porque invadirías el sentido contrario. En este caso, te colocarás junto a la marca longitudinal que separa los dos sentidos. ¿Y si no hay líneas pintadas en el suelo? Vas a tener que imaginarte la línea y hacer el cambio de dirección como si existiera esta línea. Tráfico dice así. Tendrás que quedarte junto al eje sin invadir el sentido contrario. El eje no es más que esa línea imaginaria que divide la calzada en dos. Venga, vamos a complicarlo un poco más. Mira este otro cruce, con una vía de doble sentido de circulación con 3 carriles separados por líneas discontinuas. ¿Dónde te colocarías? ¿A la izquierda del todo? ¿En el carril central? ¿O en el de la derecha? Va, seguro que lo sabes. En el de la izquierda no, porque invadirías el sentido contrario. Y en el de la derecha del todo, tampoco, porque molestarías a los del carril central. Así que... ¡bingo! Te colocarías en el carril central. Girarías así. Como has visto, dependiendo de si la vía es de sentido único o de doble sentido, cambia dónde debes colocarte. Por eso, de cara al examen, es muy importante que leas atentamente la pregunta. Pues ya está, hemos llegado al final de este vídeo. Antes de pasar al siguiente vídeo, te recomiendo que hagas el test que te hemos preparado. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica.